tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué horario veas este video. Eres bienvenido al canal de los Agentes de Negro y a su podcast Los Códigos Paranormales. Mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Comenzamos. Sí llegué a pensarlo, te soy honesto, llegué a pensar la posibilidad de una intención o una influencia maligna Sí. y propiamente en la niña, y no tanto como una, y quiero externarlo, no una como posesión, pero sí una influencia. Llegué hasta a notar esto que para mí como experto te lo digo, yo lo llegué a pensar, me reservé mucho, porque dije, tenemos que profundizar un poco más. ¿Llegaste a pensarlo? Sí, claro. Lo ves. La llamada de la abuela, retomando la llamada de la abuela, me habla llorando, tú no le preguntas, ya cuando todo está un poco más calmado, que ya están aquí, que ya sabe que no están en su casa. Ella me comenta, no sé, Antonio, no sé si Dios me salvó de vivirlo o por qué no estaba yo ahí, ¿no? Ella dice que se va a dormir con Emma y decía el episodio que yo viví de que no se quería bañar, ella lo vivió, Emma no quería dormir con ella, ¿no? Dice que gritaba, no, contigo no. Entonces la mamá la calma dice, no, está bien, tú vas a dormir sola. Entonces piénsalo como película de terror, que la niña se puso una cobija encima, así toda tapada, como un velo, se va a la pared y habla un idioma que no conoces y habla con alguien en la pared haciendo así. Así hablando en un idioma que no conoces. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. Ya sabes qué hacer, no es, no nos gusta ser reiterativos, pero bueno, de alguna manera lo tenemos que hacer. Suscríbete, activa las notificaciones para que te lleguen estos y otros contenidos más. Cada semana, a veces subimos lunes, bueno, la mayor parte de las veces subimos lunes, pero hoy sí tuvimos un montón de cosas que hacer. Y pues hoy lo subimos aquí en martes, pero lo bueno es que estás aquí, la gente se está suscribiendo, ya casi estamos a punto de llegar a 50,000 followers. Écheme la mano, ¿no? Yo no quiero estar como pensando a ver cuándo vamos a llegar a los 100,000, ¿no? Digo, estamos ahí, nos ha costado un poquito de trabajo, pero échenos la mano a quien está suscrito, invite a otros amigos y compartan el canal en sus redes sociales, en sus grupos de Facebook, en donde quieran, pero compartan. Ok, dice Paola Samantha Sotomayor 211, gracias Paola, comenta en el caso Florencia salimos huyendo. Acuérdense que subimos el clip completo y luego lo dividimos para hacer como resúmenes. Y en uno de los resúmenes fue el caso Florencia, salimos huyendo, dice Paola Samantha Cano Sotomayor 211. Dice con un emoji de como pensando, dice lo siento, pero demasiadas justificaciones. Siempre al lugar que llegas y en el lugar que dejas debes bendecirlo. Ok, entramos al fanatismo. Sinceramente, esta entidad lo que menos cargaba energéticamente es inocencia. Ahí estamos de acuerdo. Bien es sabido que muchos que se hacen pasar como meros espíritus o almas en pena, tomando la forma de niños, gracias por comentarlo así para que no lo baneen, resulta ser demonios. El trabajo corresponde a un exorcista o sacerdote por infestación. Sí y no, Paola Samantha. Hay entidades que incluso lo subimos en un short, el coleccionista de espíritus o el coleccionista de almas. Son espíritus normales, de personas normales,
que en algún punto murieron de una forma trágica y que tienen muchísimo tiempo en espacio-tiempo en el plano físico. Es decir, tal vez es una entidad que ya tiene más de 50 años físicos, imagínense, 50 años físicos, es decir, 50 años de nosotros, posiblemente, no sé, en relativizar un poco el espacio-tiempo. Este es un ejemplo que doy al aire, no es preciso, pero es un ejemplo que doy al aire. 50 años en el plano físico de nosotros son posiblemente 500 años en el plano espiritual, por darles una analogía, pero ojo, es una imprecisión, es una fórmula al aire para darles un ejemplo, ¿ok? No es de que así es, pero sí, para relativizar el concepto de espacio-tiempo es adverso al nuestro, se aplica pues, como una gráfica cronológica, ¿no? Por darles como dimensiones de tiempos. Bueno, a ver, trato de explicar todo porque es importante. Las justificaciones a las cuales hablas, no sé a qué te refieras, Paola Samantha o Cano Sotomayor 211, pero dice: siempre al lugar que llegas y en el lugar que dejas debes bendecirlo según tu creencia. Ojo con eso, ahí por eso puse el punto sobre el así es, fanatismo. Porque habrá personas que lleguen a un departamento, casa nueva, y no llegan estrechamente, si no es religiosa, a bendecirlo, ¿no? O a saber si lo bendijeron. Simplemente llegan, se instalan y a hacer su vida normal. Aquí pasó lo mismo en el caso de Florencia y Pablo, ¿no? O sea, ellos no estaban pensando. Fíjense cómo está la influencia de creencias entre todos, ¿no? Entonces aquí sí hay que ser como muy enfático en eso. Según tu raciocinio y según parte de tu lógica, tendrá que ser así. Pero no es ley. Vaya, no tiene que ser. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Pues ahora sí, señores, vamos a entrar a tema, señores y señoritas, y todas las denominaciones. Vamos a entrar a tema. Ya les habíamos prometido el desenlace o uno de los capítulos finales del caso de Florencia. Ya saben que es uno de los expedientes de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal que llevó esta historia a la serie de Netflix, Me Encuentro con el Mal. Quien no la haya visto, véanla. Quien ya la vio, denle doble like en la plataforma de Netflix. Y muchos se suscribieron a la plataforma gracias a la invitación de nosotros. Gracias. Les tenemos una gran sorpresa. Gracias a ese auge y ese apogeo de la serie Me Encuentro con el Mal, que la verdad nos fue mejor todavía que Haunted Latinoamérica. Pero bueno, ya, no me voy a extender más. La pregunta que lanzábamos al aire siempre en el caso de Florencia era si estamos combatiendo un espíritu común, es decir, una persona que tuvo una vida y que trágicamente la perdió en ese departamento y que por alguna razón empatiza o enfatiza en la atención de las niñas de Florencia. ¿En qué momento podemos pensar que pudiese ser otra cosa? Es decir, un espíritu común únicamente y llanamente pide comunicación, punto. Puede hacer una empatía con la persona que tiene percepción extrasensorial y esta misma podría focalizar la atención en esa entidad y por ende habría una comunicación. Pero bueno, la comunicación sería, si ustedes gustan, grotesca o incluso tenebrosa. Al final del día estás comunicándote con un espíritu y entonces no es tan bonito como se piensa o se dice.
Pero ¿qué pasa en la naturaleza de un niño o de una niña que puede enfatizar en esa comunicación y que esa niña la ve como otra niña de juego? Que ese es el punto central del caso de Florencia, cómo empezaron las situaciones y cómo es que Emma, su hija menor, es la que hace interacción más profunda con esa entidad, a pesar de que la hermana también enfatizó un poco menos, pero en Emma recaía toda la atención y la focalización. Llegamos a pensar, ¿estamos ante una entidad espiritual que está enojada o un coleccionador de espíritus? Lo hemos comentado en otras ocasiones, incluso en el caso del Kinder, que hay espíritus que pueden tener esta malicia, por así decirlo, o esta forma de ser conscientes de su estado de muerte, es decir, atorados en espacio-tiempo, y que tienen mucho tiempo en ese lugar y que podría ser, hay una posibilidad, pero tenemos que descartar todo. Pero en el caso de Florencia llegamos a pensar, es una entidad espiritual que puede estar arraigada en espacio-tiempo por muchísimos años en el plano físico. Ya hemos comentado en un inicio cómo es la relativización entre los años físicos, es decir, los años terrenales, a los años o los periodos que pudieran haber pasado en el estado espiritual. Son adversos, acuérdense, son totalmente adversos. No hay una cronología similar en espacio-tiempo. Entonces, llegamos a pensarlo. Igual y es una entidad espiritual que está consciente de su estado. Y por ende puede hacer ese ejercicio de coleccionista de almas o coleccionista de espíritus. Miren que se ha dado el caso, Hay otro expediente ahí de la agencia que pronto lo vamos a ver aquí. Ya sabes qué tienes que hacer. Suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas ese expediente y otros más. Pero sí hay clasificación de esas entidades. Y la clasificación es coleccionista de almas o coleccionista de espíritus, que es una entidad que por su estado en el que quedó atorado en espacio-tiempo, empieza a buscar otras entidades espirituales, a fomentarles o a provocarles que se atoren en espacio-tiempo en ese sitio. Es increíble, pero realmente pasa. Y tan así que nos dimos a la tarea de buscar cuál es la clasificación de esa entidad que estaban interactuando con las niñas de Florencia. Pero todo dio un giro rotundo cuando hablamos con una de las abuelas de las niñas, la abuelita Chela, y escucha detenidamente lo que ella nos dijo. Pues yo tengo mucha fe en la palabra de Dios y pues todo se basa en ello. Mi vida se basa en ello. Entiendo. Entonces yo en el momento que llego a donde llegue, yo siempre invoco el nombre de Jehová para cualquier situación, así sea espiritual o sea físico, lo que sea. Entiendo perfecto. ¿Cómo es que se enteró de que sus nietas estaban viviendo algo extraño, raro? Por favor, platíquenos, ¿cómo inició todo? Pues yo, normalmente yo voy a ver a mis nietas cada 15 días o cada mes. Y bueno, yo cuando llegué a ese lugar que fue donde mi nuera vivía con esta persona, y las niñas, ahí fue cuando yo llegué y me comentaron que estaban escuchando y viendo cosas anormales, sobre todo las niñas, y también ellos. Entonces, en cuanto yo llego, pues yo siempre hago oración y yo empiezo a hacer oración y fue como yo me enteré. Ok. Y en un primer momento, bajo su religión, ¿qué fue lo que pensó usted? O sea, en un primer plano cuando empezó toda esta situación a que le comentaron. Bueno, lo que yo pienso y sé es que sí existe eso, que sí puede ser posible, porque sí existe. Y yo lo pensé así, dije no, pues sí puede ser, porque pues yo sé que eso sí existe y puede ser aquí o en donde sea, ¿no? ¿Qué es lo que... Entonces sí les creí. Perdón, señora Rosicela, ¿qué es lo que usted dice que sí existe? ¿A qué se pues refiere? Esas cosas que ellas me empezaron a mencionar, que veían cosas, que se escuchaban cosas,
que se sentía, entonces fue lo que yo, cuando me comentaron, pues yo dije, no, pues sí creo. Okay. Sí creo, porque en el momento que yo también llegué ahí, también lo sentí. Okay, ¿qué sintió? A ver, pues sentí, mire, cuando llega a un lugar y hay algo, pues se puede decir que no es normal, yo siento así como escalofrío, siento una sensación como de miedo, pero no es el miedo normal, así de tenerle miedo a una persona, sino del temor de estar ahí por alguna presencia, pues sí, que no se ve. ¿Maligna? ¿Sí me explico? ¿Puede decir? Pues sí, puede ser maligna, claro, sí, puede ser algún espíritu malo. Okay. Oiga, señora Rosa Isela, y recuerdo que en el testimonial de Florencia ella nos platicó de un suceso que usted misma vivió. Ajá, ¿se lo comentó? Por favor. Mire, estábamos en la noche, ya en la noche, ese día se fue Florencia con con su esposo, yo me quedé con las niñas en el departamentito, entonces las niñas y yo empezamos a escuchar debajo de la cama cómo pegaban, así, como que tocaban. Ajá. Y entonces se sintió esa presencia, yo lo sentí, le digo. Entonces yo empecé a hacer oración, empecé a invocar el nombre de Jehová, y sí, eso que se sentía y que se escuchó se fue, se dejó de hacer. Ajá. Por un momento, ¿sí? Pero después volvió a suceder. Cuando regresó Florencia ya con su esposo, yo les hice el comentario y volvió a suceder. Ok, recuerdo del testimonial de Florencia que usted sentía una presión en el pecho. Sí, yo no podía como hablar. Sí, mire, haga de cuenta que cuando yo, no sé si usted sepa cuando uno dicen que se le sube el muerto. Sí, claro. Sí, como dice toda la gente que siente, que no puede hablar, que no se puede mover, que siente que le asfixian y todo eso yo lo sentí. Okay. Eso yo lo sentí, no podía hablar, no podía ni respirar, y escuchaba yo esos ruidos, le digo, y sentía eso, pero cuando yo empecé a sentir esas cosas feo, yo empecé a hacer oración en mi mente y de hecho le voy a comentar, me costó trabajo mencionar el nombre de Jehová. Okay. No podía hablarlo, no podía decirlo hasta que lo logré. Y ya fue cuando eso ya, haga de cuenta que así se fue. Es como si eso que se estuviese manifestando o presenciando no le gustara que usted mencionara a Jehová. Exacto, como que si no me lo permitieran, como si estuviera yo luchando con algo, ¿sí me explico? Sí. Haga de cuenta que yo quería abrir la boca y mencionar el nombre de Jehová, y como que esa cosa no me dejaba. Ok, entiendo. Era como una guerra, una pelea. Como, vamos a ponerlo así en contexto, como una guerra entre el bien y el mal. Exacto, sí, así se siente, exacto. De alguna forma usted, además de todo de la fe que tiene y de todo este contexto religioso, ¿usted hizo algo más allá de recitar a Jehová en el momento que le sucedieron las cosas? ¿Hizo oración o algo? Oración, sí, ya después cuando pasó eso que sentí que se fue esa fuerza, y que esa fuerza maligna, y que yo ya quedé libre, por decir así, entonces empecé a hacer mi oración como yo sé hacerla. Claro. Como yo sé hacerla. Y en un momento dado las niñas estaban ahí en ese mismo momento, me dice, ¿no? Sí, de hecho una de las niñas que es la que siempre me decía mi nuera, que es la que más veía cosas y hablaba con alguien y todo eso, era la que estaba muy inquieta. Okay. ¿Le decía algo? Estaba así, como que lloraba, como que ya no quería estar conmigo. No, abuela Chela, no, así decía la niña. Okay. Y de alguna manera, cálmate, mi amor, aquí estoy. No, abuela Chela, no, me decía. O sea, como que huía de mí, de lo bueno, por decir así. Okay. ¿Sí me entiende? Sí. Haga de cuenta que si estaba lo malo ahí, y como yo invocaba lo bueno, la niña como que me rechazaba a mí. Ya. En un primer momento usted llegó a pensar que la niña estuviese influenciada por algún
espiritualmente. Sí, claro, sí, yo dije, no, pues es que la niña no me quiere porque algo la está moviendo para que no, para que me rechace. Claro. Porque la niña me quiere mucho y la niña siempre quiere estar conmigo y todo, pero en ese momento que se sentía eso, la niña sí reaccionaba. Yo por eso sí le creí todo lo que Flor me decía, porque en un momento dado así como que también llegaba yo a dudarlo, pero no, ya cuando yo llegué y sentí y empecé a escuchar todo lo que decían y empecé a sentir esa mala vibra, por decir así, pues ya con esto pues más le creí. Por supuesto, le quiero hacer esta pregunta, de alguna forma con la niña con la que estaba más afectada, ¿llegó a pensar que este ser o esta entidad estuviese tratando de atacar a su nieta? A la niña, sí, pues yo creo que sí, porque me dice mi nuera que es a la que más, es la que más le dice cosas que ve y que platica con alguien y todo eso. Yo siento que es por ahí por donde iba esto. A Emma, ¿no? A Emma, exacto, a Emma. Perfecto, señora Rosa Isela. Y por último, de alguna manera usted piensa, o usted cómo podría explicarse de cómo vivieron estos fenómenos la Florencia y sus nietas, a raíz de qué pudo haber sido provocado. Pues dice, por los comentarios que yo sé, dicen que ahí en ese lugar, de hecho, creo que las personas que estaban antes por eso se fueron, porque también había cosas que escuchaban y oían, y que ese lugar, ese departamento, pues está, no sé si, bueno, voy a decir la palabra, embrujado, o no sé qué pasó ahí, que por eso es que se siente eso, está esa, no sé, dicen que creo que es una niña o un niño el que anda por allí, no sé. Ahora bien, hay que ser muy incisivos en este sentido de cómo conceptualiza una persona creyente pues este tipo de manifestaciones, o sea, no es lo mismo a nuestra perspectiva como investigadores, que tratamos de buscar el hilo negro, ¿no? O el cómo inició, en qué momento las niñas empezaron a hacer empatía con esta entidad espiritual, y sobre todo si es lo que creemos que es, ¿ok? A diferencia de una persona como la abuelita Chela, que habla acerca de que ella está como muy afianzada a su creencia, diciendo: yo intenté recitar la oratoria para Jehová y no pude hacerlo en el momento que ella sintió esta opresión, que ella le da un contexto más de la subida del muerto, es una forma como de entenderlo de esa manera. Pero al momento que nosotros ya entramos en el concepto de averiguar a qué se está enfrentando la familia de Florencia, es cuando empezamos a descartar esa posibilidad de los coleccionadores de almas o coleccionadores de espíritus. Y dijimos, ok, es la niña espíritu, es decir, esta niña en la cual Florencia soñó, ¿se acuerdan? En el segundo capítulo, en el primer capítulo, no recuerdo bien, lo narra, Florencia narra que ella visualiza en un sueño que tuvo de las primeras manifestaciones a una niña con holanes, que no se le veían los ojos y cosas así. ¿Es esa niña o son más? O al referirme que son más espíritus, es referirme a que no sea un solo espíritu común, sino también puede pasar que un espíritu sea el intermediario. Es decir, ese espíritu que está consciente de su estado y que tiene mucho tiempo en el plano terrenal, y no solamente en el terrenal sino en el espiritual, con el paso de los años en el plano terrenal se hace consciente de su estado. Y llegamos a dudarlo por el comportamiento de Emma. Emma, cuando trata el episodio de su abuelita Chela, crea una animadversión del concepto de su abuela y de la religiosidad de la misma. Incluso ella lo narra, dice, pareciera que fuera como una lucha entre el bien y el mal. Es decir, no pasó más como lo que sucedió con Florencia y con Pablo.
que eran manifestaciones como muy rotundas, muy frenéticas de la interacción de esta entidad con las niñas, principalmente con Emma. Aquí, cuando llega una persona religiosa, hay una animadversión de esa entidad con esos conceptos. Por eso es un foco rojo para nuestro equipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Es un foco rojo porque decimos, ok, una entidad espiritual, incluso les voy a dar un contexto del por qué hay entidades espirituales que se pueden someter ante rituales religiosos, porque esas entidades posiblemente tuvieron una religión, una creencia. Entonces, si tú los centras en la letanía de sujeción a hacer la alusión a eso que ellos posiblemente creían, se someten. Lo mismo sucede como cuando dice Gabriele Amor. Gabriele Amor, el exorcista del Vaticano, decía que él no conocía ningún demonio ateo, por ejemplo, ¿no? Y en el concepto de no conocer un demonio ateo, es decir, que esos primigenios o esos demonios que poseían una persona se sumían, se reducían al grado de poder sacarlos de una persona posesa con nombramientos y con oratorias referentes a esa deidad que evidentemente está centrada en una religión. Entonces, si un primigenio, un demonio lo puede hacer, por supuesto que una entidad espiritual lo puede hacer, pero también tiene un patrón específico. Y ese patrón para nosotros es, ok, esta niña espiritual, esta niña espíritu, no venía sola. Para esto voy a darle pie al testimonial de Roxana, la mamá de Florencia, la otra abuelita de las niñas. Pon mucha atención a esta entrevista porque revela infinidad de conceptos de los cuales nosotros estábamos tratando de buscar el discernimiento. ¿El discernimiento en qué sentido? Pues ya dijimos, ok, no estamos ante una entidad espiritual común. Estamos ante una entidad espiritual influenciada o posiblemente intermediaria de una entidad más portentosa, incluso más peligrosa. Pon mucha atención. Bueno, me llamo Roxana Torres Díaz. ¿Qué edad tienes, Roxana? Perdón, te lo tengo que preguntar. 47. 47. Tengo 47 años. Ok. ¿A qué te dedicas? Bueno, soy publicista y en esta era de la pandemia, bueno, hago publicidad web y soy ama de casa. Muy bien. Oye, Roxana, pues estamos aquí por el caso de Florencia. Recuerdo perfectamente aquellos momentos que nos llamaste y por algo que sucedió en la familia de Florencia. ¿Podrías platicarnos un poco más acerca de cómo te diste cuenta, qué fue lo que viviste en esos momentos, cómo llegó a tu cabeza el buscar una ayuda un poco más extensa de este tema, por favor? La verdad, primero lo minimicé. Ella me empezó diciendo que veía como ciertos detalles en su casa, de que se prendía la luz, se apagaba la luz, se abría, o sea, ella dejaba la ventana cerrada y llegaba y estaba abierta, o viceversa, ¿no? La dejaba abierta, llegaba y estaba cerrada. Y yo lo minimicé. La verdad es que yo decía, ay, Flor, no, por favor, ¿no? Y de pronto, un día, no sé, me habló Florencia tiene la abuelita de mis nietas, su otra abuela, me habló llorando y me dijo, algo les va a pasar a las niñas. Por favor, pon atención y no sé qué. Entonces empecé a poner atención y ya Florencia me platicaba esto de que la más chica, no sé cómo decirte, que se volvió sonámbula, ¿no? Y que estaba, ella me la describía, dice, mamá parada en la ventana con su gato así y no ve nada y de pronto hablan con la pared y hablan con cosas. Entonces ya empecé como a poner atención. Yo dije, no, bueno, ya no es como una superstición de mi hija, ya es como algo más grave. Y yo básicamente me acordé de ti, de ustedes, y decidí llamarles. Por favor, ayúdame porque es algo que yo desconozco, no sé cómo manejarlo. Y bueno, evidentemente está ahí y ya la niña empezó a tartamudear.
Entonces ya venía y hablaba, o sea, se cuenta, siempre hablaba muy fluida y de pronto ya hablaba así y se la pasaba dormida, dejó de comer y se la pasaba dormida. Yo las cuido. Mi hija trabaja y estudia, yo las cuido. Entonces ya fueron como muchas cositas juntas. Dije, no, necesitamos ayuda, por favor. Y entonces te llamé. Fíjense cómo son las señales muy contundentes. De repente no nos preguntan, oye, ¿cómo te puedes dar cuenta que uno de mis hijos tiene percepción extrasensorial o está interactuando con algo o con alguien que no vemos nosotros? Hay señales muy rotundas y muy específicas. Nosotros les hemos siempre comentado, sean observadores de sus hijos, de sus hijas. Vean cómo ha cambiado los juegos, vean que el comportamiento ya no es el mismo que usualmente tenía, cosas así. Y aquí lo están escuchando por parte de Roxana. O sea, la niña empezó a tener, más allá del testimonial de la abuela Chela con Roxana, que era, oye, algo les está pasando a las niñas, algo les va a pasar a las niñas. Ella ya había experimentado eso que hace rato nos narró la abuela Chela, vamos a ponerla así, que la niña prácticamente pues fue el acontecimiento como más contundente hacia una persona muy religiosa. Entonces esta señora le habla a Roxana y le dice, oye, pon atención. Entonces Roxana, cuando empieza a poner atención, ella comenta, dentro de todos los conceptos, Antonio, fue cuando me comuniqué con ustedes, porque yo no sé cómo combatir esto, no sé cómo llevarlo a cabo, no sé cómo entenderlo. La fortuna que teníamos Roxana Torres y yo es que ya nos conocíamos de muchísimo tiempo atrás, pero en conceptos totalmente adversos al tema, ¿saben? Roxana y yo pudimos tener una comunicación fluida por un proyecto que teníamos entre manos para una marca publicitaria y estábamos haciendo una convención de juegos de rol. Entonces Roxana intervino en el desarrollo de la carpeta técnica y todo lo demás, pero yo de esto les hablo, fue como por ahí del 2003, 2002 más o menos, si no mal recuerdo. Entonces ya conocía yo a Roxana y la conocía por su tía de Florencia, Alejandra. Entonces había un nexo entre profesionales, por así decirlo, y pues hasta ahí no tocamos el tema, jamás platicamos de este tema, hasta que Alejandra le platica a Roxana, pues mira, mi amigo Antonio se dedica a la investigación de fenómenos paranormales, ¿no? Y no fue reciente, ya con mucho tiempo después de que nosotros empezábamos como a ser como más públicos, es cuando evidentemente se da cuenta Alejandra, y le platica a Roxana, ¿no? Por eso ella tiene la referencia de nosotros. Pero bueno, no me quiero desviar. El punto es de que hay un antecedente del por qué nos conocíamos, ¿ok? Que tuvo la fortuna Roxana en el sentido de decir, ok, ¿a quién le pregunto esto? ¿A quién le platico esto? ¿Cómo lo externo? ¿Cómo va a ser el tema de conversación ante una persona que puede ser que se burle de mi testimonial o que me tome por que esté mal de mis facultades mentales, cosas así, ¿no? A ese tipo de confrontaciones, estas personas, testigos presenciales, directos e indirectos, se ven en esos conceptos, por eso no tan fácil lo platican. Y pues bueno, afortunadamente abordamos el caso en el proceso eso es algo bien interesante y bien importante hacerlo enfático. Nosotros no llegamos al caso años después, llegamos en el momento en el cual estaban los procesos de manifestación. Es decir, cuando llegaron recientemente a su departamento, Pablo y Florencia y Pablo, empezaron a suscitarse los fenómenos y en esto pues pasó lo de la abuela Chela y por ende la comunicación con Roxana Torres. Entonces Roxana me dice, de repente Emma empieza a cambiar sus comportamientos, sonambulismo, ya lo habían escuchado en el primer testimonial de Florencia, empezó a ser sonámbula Emma y su otra hermana, pero más Emma. No solo eso, platicaba o veía la pared, platicaba con alguien, empezó a tartamudear. Es decir, el tartamudeo en una persona, en el caso de las niñas,
es un indicativo de estrés excesivo o de susto por algo. De repente aquí entra la acotación del qué hacer, cómo debo actuar o cuál es la precisión que tengo que ejercer para observar a mis hijos o a mis hijas y saber si no están sometidos ante una entidad espiritual. Aquí está el dato, pero sigamos con la entrevista. Antes de todo esto, quiero profundizar un poquito en tu niñez. En un momento dado, ¿tú alguna vez viviste esto de niña, de adolescente, actualmente? Mira, es que yo soy católica por elección, ¿no? Entonces sí, algunas veces cuando era yo más chica, de pronto siempre los veo como por el rabillo del ojo. O sea, ves qué pasa, y soy muy miedosa. Entonces yo te juro, le pedí a Dios, por favor, que nunca me dejara vivir una experiencia de ese tipo, porque él sabe que me da un infarto y me muero, ¿no? O sea, yo soy muy miedosa, pero sigo teniendo estas como cositas de que o sea, como que los ves, ¿no? Y bueno, eso pasó. Fui a casa de Florencia y estoy ahí y veo pasar por el rabillo, haz de cuenta, yo te diría una mujer chica con un pelo así como así, larguísimo. ¿Has visto el aro? Algo así. Lo ves pasar así y dije, ay, y la vi en el baño. Entonces ya después platicando con Flor me decía, mamá, es que viene del baño. Y ya decirle yo la vi, era como reforzarle o como ponerle y sí. No sé, ahí fue donde me dio más como desesperación, porque cuando las ves niñas, pero las ves o sea, obviamente no con rasgos definidos, pero ¿sabes qué? En color. En este caso era como negra y a veces es como blanca, o sea, cuando llegas a ver algo es como algo blanco, entonces como que el miedo que siento adentro de mí es menos, ¿no? En esta ocasión que era como negra, sí fue así como de alto, ¿no? O sea, fue así como feo. Entonces podría suponerse que también Florencia sea sensible como tú. O sea, en algún punto te diste cuenta, por ejemplo, a Florencia de niña, si veía algo más. Sí, bueno, es que Flor desde chiquita, te digo, yo... Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Ojo con este dato y vean cómo nosotros planteamos las indagatorias. Por eso es de suma importancia a toda la gente que quiera que nosotros intervengamos en un caso, sí o sí tiene que pasar por la videollamada. Es forzosa. De otra manera no podemos como albergar tanta información como quisiéramos para poder darte una asesoría. ¿Qué pasó con esta indagatoria? ¿Y por qué se hace un referente a su niñez? El caso principal es de Florencia y sus hijas. Mucha gente nos dirá allá afuera, pero ¿por qué se desvían a qué le pasó a su abuela de a su abuela de las niñas, mamá de Florencia? ¿Por qué el interés de saber si ella había experimentado sucesos paranormales con antelación a su juventud? Porque esta es una base importante de la averiguación en el ámbito de la parapsicología. Porque nosotros vamos a tratar de definir si esto es heredado, si hay un antecedente de aquella persona que tiene percepción extrasensorial. Ya vieron que hay muchísimas clasificaciones de percepción que aquí de a poquito en los expedientes de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal los vamos a ir contando.
Pero lo principal o lo más importante para que tú lo sepas es que la percepción puede ser muy distinta en todos y cada uno de ustedes. En el caso de Roxana era ver figuras, incluso tener como esta interacción con estas figuras difusas en el rabillo del ojo. A muchas personas les ha pasado, si te está pasando o les ha pasado, déjenlo aquí en los comentarios. Si les ha pasado esto de ver como figuras o como personas en el rabillo del ojo. El rabillo del ojo es esto, ¿ok? En tu periferia de la vista, una cosa es lo que yo veo a mi centro, es decir, lo que estoy viendo de frente de mí, y lo que tiene en la periferia de mi vista es lo que tengo de mi lado izquierdo, perdón, de mi lado izquierdo y de mi lado derecho. Pero el rabillo del ojo es lo que tengo acá. Y usualmente se ven acá, pero sí se distinguen. O sea, si ustedes se ponen a hacer un ejercicio en sus casas de cómo yo puedo focalizarme en un punto centro, y del punto centro mi periferia de la vista puede ver incluso lo que está acá. Ustedes hagan el ejemplo con sus manos y van a ver el movimiento de sus dedos. Tenue, pero sí saben que están ahí porque ustedes confirman que son sus dedos moviéndose. ¿Qué pasa con una persona que tiene ese tipo de percepción, que solamente ve sombras fugaces o simple y sencillamente ve figuras? En el caso de Roxana, cuando llega al departamento a ver qué es lo que está pasando con Florencia y sus nietas, dice, la vi. Eso es un dato que, híjole, preciso. Por eso les decía que el desenlace de la historia era con el testimonial de Roxana, la abuela de las niñas, hijas de Florencia. Ella llegó a ver a la niña. Entonces en ese momento nosotros, ok, sigue siendo una entidad espiritual. Es que ya está confirmada la entidad espiritual, no solamente por la interacción que tuvo onírica, es decir, los sueños que tuvo Florencia, no solamente por estas manifestaciones que vio Pablo y que también incluso Emma y su otra hermana refirieron a ser una niña. Entonces todo lo hemos comentado siempre en todos los casos. Hace como perro, se ve como perro, camina como perro, es un perro, punto. Pero el punto clave de todo esto, desde el momento en que yo hablé con Roxana y Roxana me dijo, yo la vi, Antonio. Incluso puso un ejemplo parecido a la niña de la película El Aro. Dice así, con el pelo así, se agarra su cabello. Veanle cómo ella está narrando el testimonial de estos hechos. Es de suma importancia eso. Y la fortuna que tenemos nosotros de compartirlo, gracias a la familia de Roxana, Florencia y Pablo, que nos dieron la oportunidad de compartir y documentar este caso en la serie Me Encuentro con el Mal en Netflix. Pero no solamente eso, abrimos el expediente para todos ustedes. Sigamos con el testimonial. Soy católica por elección, entonces le pedí a Dios que se lo quitara, por favor. Desde niña, y de pronto está llorando, entras a su cuarto en la pesadilla y te dice que está hablando con alguien, o lo que está ahí parado señalando a la pared. Eso me da miedo, y tú, pues no veo nada, ¿no? Entonces, Dios, ayúdame, quítaselo porque yo no veo nada. Y de hecho todos sus primos le tienen como miedo, porque alguna vez se fueron de viaje todos los primitos a Jalisco con la abuelita, y dicen, platican ellas, ¿no? Están en un rancho y platican que Florencia así se paraba y dice, mira, ahí está Lorena, o ahí está una mujer, o ahí está así. Si volteas y Lorena está dormida aquí junto, ¿no? Entonces todos le tenían miedo a Florencia y nadie quería dormir con ella porque les daba miedo las cosas que dice o que ve o que así, o sea, les da miedo. Sí. En este punto, justo Florencia nos comentaba que hoy sigue vigente. O sea, de alguna manera fue el episodio en el cual nosotros intervenimos, y recuerdo que le dije, oye, ¿cómo estás? Cuando volví a retomar comunicación con ella, me dice, bien, ¿qué ha pasado? Ya está tranquilo, ya está todo normal. Y dice, no, hace 2 semanas pasó algo. Entonces, es continuo, y quiero saber, tú que las cuidas, por ejemplo, ¿qué notabas en sus hijas, principalmente en la que estaba siendo como más enfática esta entidad con ella? Si notaste o si te dijo algo, si en algún momento algo platicó de eso que veía o que vio en la casa, en el departamento. Lo platican, mira, ahí te va,
sí, y lo platican jugando. O sea, tú ya hablaste con ellas, ya más o menos eso se controló. De hecho, sabes que tuvieron que dejar la casa, etcétera. Y las niñas se ponen a jugar. Y ahí es donde pues pones atención, ¿no? Para en estas fechas ya era como Halloween, y jugaban. Entonces se pone algo en la cabeza como una cobija, pero no ella, su hermana. Y se pone algo así, algo en la cabeza y le quedaba como un pelo largo, largo. Y me decía, soy una niña. Y yo, ¿y de dónde viste ese disfraz? Pues en Halloween, en la casa. Incluso tiene un nombre. Me dijeron cómo se llamaba. Baku. Me parece que Baku. Y Baku era un amiguito que venía con esa niña. Y Baku hablaba con Emma. Y le decía yo, Emma, ¿y qué hacías con Baku? Pues nos íbamos a su casa. ¿Y dónde vive? Pues súper lejos, abuela, vive muy, muy lejos. Tenés que pasar coches y personas. Yo salvaba a las personas. ¿Y tú por qué las salvabas? Porque yo le dije a Baku que no las matara. Yo le dije, Baku, no las mates, yo salvaba a las personas. Punto de referencia clave. No solamente Roxana tenía la percepción extrasensorial, la cual narra que lo veía por el rabillo del ojo, y la interacción que tuvo en el departamento de Florencia. Cuando le hago la pregunta, oye, entonces, tú lo tenías, Florencia lo debe tener, porque presenta a Emma y su otra hija también percepción extrasensorial, y narra esto, que a Florencia de niña le tenían miedo sus primos, porque Florencia interactuaba con lo que estuviese en ese momento. Eso es algo bien importante, ojo con eso, no hagan distinciones. Yo sé que de repente provoca animadversión que una persona tenga percepción y que ésta externe las cosas pues como se le presentan, ojo con eso, porque en el raciocinio de Florencia pues era visitar la casa de sus primos y había otras personas que no veían los demás. Por eso es de suma importancia identificar, en el caso de las hijas de Florencia, qué tipo de percepción tenían. Por eso estábamos como muy enfatizados también en el concepto de pudiera ser un espíritu común. Pero esta situación con su abuela Chela, en mi caso, me provocó como asuntillo de decir, aquí hay algo más. No solamente es un espíritu común. Ojo, es una deducción que en el principio, cuando nos comentan los acontecimientos, empezamos a deducir, porque eso es parte de la investigación paranormal. Pero no puedes tú externarlo así tan a la ligera. Esa es una plática entre mis investigadores y su servidor, donde empezamos a hacer como retóricas y decir, bueno, ¿qué puede ser? Puede ser por esto, pero ¿por qué el sueño? ¿Por qué liga el sueño con esta niña? ¿Y por qué incluso la abuela de las niñas, en el caso de Roxana, la vio? Entonces vas reuniendo el rompecabezas y todos los elementos. Véanse los capítulos anteriores para que le entiendan perfectamente al caso. Quien ya ha seguido la saga, felicidades, porque le va a entender más todavía el por qué se cierne todo en este capítulo y el por qué encontramos más respuestas que cuando estuvimos en la plática con Florencia y Pablo, que eran más preguntas. Pero de eso se trata la investigación paranormal. Sigamos escuchando. Le dije a Baku que no las matara. No, bueno, imagínate yo, mi miedo, o sea, todo lo que sientes adentro, ¿no? Porque aparte no lo ves. Yo, oye, platícame, ¿y Baku viene contigo? No, yo casi no sé qué. Yo, bueno, no quiero que te vayas, yo te amo. Cuando venga, por favor, dile que no te puedes ir porque tu mamá y tu abuela no te dan permiso. Y porque tu mamá y tu abuela te protegen y te defienden. Y cualquier cosa me lo tienes que decir a mí y a tu mamá. Y ya después, estando aquí, volvieron a tener como otro episodio de que, te digo, cometí el error la primera vez cuando tuve que hablarte y esta segunda vez me puse un poquito más lista, ¿no? Entro a su cuarto y su tele está prendida, pero Florencia está trabajando.
Y digo, ¿por qué está prendida tu tele? Y aparte no está en ningún programa, o sea, está como en el menú, ¿no? En el menú de inicio. Dice, no sé, se prendió sola. Y yo, y me fui, o sea, lo minimicé. Y de pronto, yo tengo 2 gatos, uno blanco y uno negro. Y yo estoy sentada, lo que te digo, y ves que pasa una niña blanca. Y volteo y es mi gato, va pasando mi gato. Y yo pensé, tontamente pensé, mis gatos son niñas, ¿no? Entonces ves algo bajando las escaleras y es mi gato. Entonces te juro, yo decía, pues sí, mi gato es una niña, ¿no? Y de pronto Flor me dijo, mamá, hay una niña en mi cuarto. Y yo no, dice, sí es la que prende la tele, pero ya empezó a rayar a Emma. Emma amanecía pintada de la cara con pluma, así se cuenta, una rayita pintada o con moretones en las piernas. Pero Emma, la chiquita, la de back, ¿no? Y yo así de, no, pero es que mi fusa es una niña, no, que sí hay una niña en mi cuarto, entonces ya tenemos que poner como más atención. Y de pronto, como en esa misma semana, estoy ya acostada en mi cama y veo pasar una niña, pero esta vez negra. Entonces me acuerdo que la vi, me senté y era mi gato, el negro. Va pasando mi gato negro y dije, no, mis gatos son niñas. Pero ya en el momento de intercambiar estas impresiones, las mías con las de Florencia, pues no, mis gatos no son niñas, era algo que estaba aquí. Entonces vino Alejandrina, tú la conoces, a hacer una limpieza energética y me decía ella que el cuarto de Florencia estaba muy lleno, pero que mi cuarto estaba peor. Justo aquí es el punto más álgido donde el caso de Florencia llega a tomar más forma. Es decir, la abuela, ya pasando el rush, ese proceso en el cual ese departamento fue abandonado por la familia de Florencia y Pablo, y evidentemente sus hijas la sacaron antes que ellos se salieran, como llegaron a escucharlo en el testimonial de ellos en la mudanza. En el capítulo se llama Salimos huyendo. Se pueden dar cuenta que en ese momento ya las entidades espirituales que yacían en el departamento, que no dudo que haya sido una niña principalmente, haya estado enojada por el hecho de que se hayan llevado a sus focales, es decir, a sus receptores, a su interacción entre Emma y su hermana. Ya se las habían llevado con antelación. Ellos se mudan prácticamente en emergencia, se van, como lo pudieron ver. Si no lo han visto, váyanse al capítulo de Salimos huyendo. ¿Y qué pasó después? Porque la pregunta aquí clave es lo que les decía. Yo como investigador me pongo a pensar, ok, quedó aquí el caso fue resuelto por el hecho simple y sencillamente de abandonar ese departamento. Suele pasar así, Muchas veces nosotros enfatizamos en cuando vemos algún peligro inminente en la persona más vulnerable, ya sea una niña, un niño o una persona adulta que sea vulnerable ante un fenómeno paranormal. Somos tan enérgicos como tal cual de decirles, vete de aquí, no te esperes, ¿a qué te esperas? A ver qué, a cerciorarte si fue real o no fue real, en lo que en el proceso de tu psiquis empieza a entender o de alguna forma a razonar lo que fuiste víctima o experimentador. Y si te pasa algo más, ese es el punto, ¿no? Entonces, justo Roxana nos platicó hace rato qué era lo que hablaban entre ellas. Ivana y su hermana, Ivana y Emma, empezaban a jugar en las épocas de Halloween y una de ellas se viste, como lo narra Roxana, como una especie de disfraz de niña. Vean los conceptos como muy enfáticos en el primer testimonial de la primera vez que tuvimos contacto con ellos. Se hablaba siempre de una niña, por eso decíamos, ¿es el espíritu de la niña? Sí, pero ¿por qué tiene animadversión con las representaciones religiosas? En el caso de la abuela Chela, que es testigo de Jehová, como ¿por qué la atacaron a ella? ¿Para qué? ¿Cuál era la finalidad? Entonces, en ese momento nos ponemos a pensar, ok, es una entidad no tan consciente de su estado, porque si estuviese consciente no haría eso.
procuraría no asustar a las niñas para que ellas se quedaran en ese lugar. Que ese es otro punto peligroso de los fenómenos, de las entidades de este tipo de clasificación. Pero más allá de esto dijimos, ok, pudiera ser que el comportamiento de la niña pudiera ser influenciada por otra entidad. No estábamos tan mal. En el momento que Roxana empieza a hablar con sus nietas le hablan acerca de Bakú. Mucha gente de repente dentro de la serie empezaron a cuestionarnos, oye, pero ¿por qué Bakú? ¿Por qué si es un demonio de los sueños? Bakú es un demonio de los sueños. Es una entidad espiritual conocida en la cultura japonesa, si no mal recuerdo. Es asiático. Y ese demonio o ese geniecillo, ese Dijin, por así decirlo, para que contextualicen un poco el concepto de estas criaturas, es que es un demonio de los sueños. Y no es como el atrapasueños Hopi o de la cultura norteamericana, sino es un demonio que ejerce maleficio en los sueños. Es un demonio, punto. Y fíjense cómo estuvo. Vamos a regresarnos, vamos a hacer un refresh del primer testimonial de Florencia, cuando Florencia nos habla acerca del sueño que tuvo con esta niña. Vean todo lo que le plasmó a nivel onírico y no propiamente haya sido la niña. Es cuando nosotros decimos, sí, claro, es un espíritu influenciado por una entidad espiritual más alta, más grande, y tal vez no espiritual. Estamos hablando de un primigenio, posiblemente, ¿no? Ahí estábamos haciendo un montón de conjeturas, pero principalmente el punto importante es Bakú. ¿Por qué Bakú? Ahora, ¿por qué narra la niña que es Bakú? Y fíjense cómo es el sueño de Emma. Emma se lo narra a su abuela y le dice, yo salvo gente, abuela. Es decir, durante el sueño Emma era sometida a la niña y a este otro personaje, otro amigo que venía con la niña, que se hacía llamar Bakú. Y Bakú los llevaba a sus dominios. Quien ya vio la serie va a entrar en el punto álgido de este testimonial de decir, ok, ya entiendo por qué en la serie se plasma cómo estos demonios o estos seres se llevan a la conciencia de las personas y los llevan a lugares que son dominados por estos mismos demonios. Por eso en ese momento dijimos, ok, una niña, dos niñas prácticamente, sometidas y en ejercicio de posible posesión. Continuamos con el relato. En mi cuarto, en el momento bueno, es que ellas hacen una limpieza energética con un sumario de humo, así, y dice que se puso a temblar, o sea, sí. De hecho, la mujer que venía con ella, la muchacha que venía con ella, cuando salieron de mi cuarto tenía así como arañazos en el brazo. Entonces es cuando ellos buscan la ayuda en el Wicca. Y es cuando entra a escena y este testimonial me voy a reservar el derecho de discreción porque Alejandrina me lo solicitó. Muy independiente que ella haya hablado en la serie Me Encuentro con el Mal, pero le respetamos su disposición hoy a no revelar su rostro aquí en el canal de los Agentes de Negro. Entonces vamos a escucharlo nada más. ¿Qué fue lo que hizo Alejandrina, que es maestra en Wicca? Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. En algunas cosas que les pasa o que tienen dudas me preguntan.
Entonces, cuando empezó a tener problemas, llegó y me comentó, oye, tía, es que sabes que las niñas están viendo cosas en la casa, sentimos una energía muy densa, muy negativa, ¿qué podemos hacer? Y yo ya le empecé a decir qué podía hacer. Yo le di algunas cosas, de hecho, para que limpiara, para que pues intentara proteger su casa, sus hijas, su espacio. Así fue. Cuando tú hablas de estas cosas que le das a Florencia, evidentemente por la disciplina que tú manejas, que es el Wicca, Ujú. ¿qué fue lo que le diste y qué fue lo que le indicaste hacer? ¿Qué fue lo que le di? Yo tengo preparada sal de limpia y vinagre de limpia. Le dije, vas a tener este vinagre, vas a limpiar tu casa. Le dije, ¿cómo? Vas a ponerlo en agua, vas a limpiar de la parte más lejana hacia la puerta, de la parte de arriba hacia abajo. O sea, tienes que limpiar y sacar todo. Con la sal vas a sellar portales, o sea, ventanas, puertas, donde sientas mala energía, sí, pon la sal pues para evitar que haya más movimiento. En algún momento yo le comenté que quería ir a la casa para checarla, para ver realmente dónde estaba o si había un portal o bueno, ver la situación, porque una cosa es que te platiquen y otra cosa es ir, ver, sentir y demás. Nosotros estamos buscando al dueño del departamento. Uno, Ujú, pues, porque hay una referencia también que nos dijo Flor de una persona antes que ellos, también se fue muy rápido. ujú. Ahora bien, ¿en algún momento llegaste a pensar que sí estaba siendo influida Emma con alguna entidad más allá de lo normal, más allá de una Sí, entidad espiritual? Platícame sí, eso, por favor. sí, sí, porque, mira, Ivana, por ejemplo, la ve, pero no te platica mucho y como que más bien tiende a defender a su hermana. En cambio, Emma sí platica más con él, se quiere ir con él, te habla mucho de Pato, o sea, quien te menciona el nombre es Emma, quien te habla, quien llega a tener más, por ejemplo, tú ahorita me está mandando un mensaje, Flor, que me dice, oye, ¿estás despierta? Es que me está huyendo de algo, yo, ¿cómo que estoy huyendo de algo? Si no se quiere bajar de su cama, como que está espantada, está huyendo de algo. Esta entidad busca más a Emma. En este momento te mandó un mensaje, Flori, y en este momento está pasando esto. Sí, mira, espera, me dice, ¿estás despierta? Desde hace rato Emma está huyendo de algo, huyendo de pararse de la cama. ¿Qué pasó? Yo le pregunté. Y corre escaleras abajo cuando yo estaba aquí. Ahorita ya gritó, oye, déjame en paz y se volvió a dormir. Y noté que lo que dibujaste en la pared de la puerta está bien, pero el de la ventana parece que se borró. Ok. No sé si tenga algo que ver, pero ya estamos aquí. Me acordé. No, ya nada me puso nada. Yo le dibujé en su cuarto unos sigilos de Ujú. protección. Y sí, por la humedad unos se están borrando. Ok. Estos sigilos, esto que le dijiste a Flor de que pintara, ¿qué son? Sigilos de protección. Uno es para alejar malas energías, el otro es para proteger la propiedad. Bueno, la, aunque es en la casa, lo que estoy protegiendo más es el cuarto, sobre todo en puertas, ventanas y donde yo escaneé el cuarto con péndulo, donde sentía más fuerte la energía, fue donde los puse. Y le puse 3 Cs de protección para alejar malas energías y para que las niñas duerman bien. Ya es la última pregunta que te hago porque igual necesitas apoyar a No, Flor. no te preocupes, ahorita le contesto. De todas Esto, maneras, no quiero volver a pintar sigilos. esto ya es continuo, o sea, esto ya es prácticamente, digo, estamos platicando ahorita y está pasando ahorita. Ujú. Entonces esto ya es consecutivo. Sí, ya no es, ya no está tan fuerte. Yo antes era muy seguido que me hablaran mensajes como a esta hora, de hoy está pasando esto. Que fue también lo que hicimos, bueno, yo con mi coven, porque obviamente también les comento a mi coven, oye, estoy haciendo esto, pero tengo una sacerdotisa y un maestro para que me apoyen.
está pasando esto con mis niñas, con mis sobrinas, que ellos las conocen también, ¿qué más puedo hacer? Entonces, digo, ellos también me dijeron, ¿ya limpiaste? No, pues que ya limpié, ya escaneé, ya está, ta. Les comenté, puse sigilos, a las niñas las llevamos a una pequeña presentación, un tipo weekending, no para que se vuelvan paganas obviamente, sino simplemente para que tengan protección con los dioses con los que estábamos trabajando y de los elementales. Se les puso a las niñas un pequeño péndulo de cuarzo, se les puso uno y se preparó uno para que solo pudieran estar cambiando y se les dijo, esto es para protección de ustedes, no dejen que nadie los toque, están protegidas. Pero yo también, no regularmente, pero voy, limpio la casa, limpio el cuarto. Antes del weekending fuimos con otra de mis hermanas, escaneamos todo el cuarto, por donde sentíamos energía, ya habíamos pintado sigilos, volvimos a poner sigilos y estuvimos sellando. No es tan frecuente, pues yo sé que, bueno, no es algo que no se va a ir tan fácilmente, porque ya está muy apegado a las niñas, sobre todo a Emma, pero tampoco puedo meter algo súper fuerte, porque si las niñas son tan sensibles, no quiero, o sea, punto, yo me encantaría poder tenerlas, yo trabajo también con dragones, me gustaría poder meter un dragón, pero sé que si meto un dragón y lo ven para que te explico, ¿no? Que se van a espantar o algo así, entonces tengo que ser muy cuidadosa con lo que trabajo, también para no alterar a las niñas. Justo estás como considerando un tema un poco más fuerte, como una caballería pesada. Sí. Sí, porque tal vez como tiene error no ir a la casa, no sé contra qué estoy trabajando o peleando. No pude reconocer bien la energía, no sé si había un portal abierto, nunca vi la casa para saber, ya estaban, la persona que vivía ahí trabajaba con, no sé, santería, algún tipo de entidad, o sea, no sé. Entiendo. Sí cometí ese error, tal vez sí debería ir para ver, bueno, qué es lo que tengo que hacer. Y yo así de, ok, estaba en mi cuarto. Entonces ya es así como muy raro, a mí no me gusta, yo no sé si tiene que ver con que Florencia desde chiquita lo veía y como yo le conté que yo pedí por favor que Dios se lo quitara para no ver lo mismo que ella toda la vida me lo ha reclamado, es adicta a ver esas películas, adicta a ver todo eso y yo pienso que eso es un modo de llamarlo, ¿ves? Eso. No necesariamente, te lo digo como experto, no es eso, pero sí entiendo tu aberración a eso, uno, por lo mismo de tus sustos que sí te llena de terror, pero además, porque, como tú dices, por elección ser católico, y ahí voy en esta pregunta, hablando del concepto religioso, cuando tú me dices, es que yo le pedí a Dios que se lo quitara, era que como pensar que Florencia y tú y la familia habían sido elegidas para ser sensibles de esto y que a nivel Dios lo evitara. No, es un don. Es un don. Tú no lo pides y naces. Y todos tienen diferentes dones, ¿no? Hay gente que es muy empática, hay gente que sí, y a nosotras nos tocó este. Este a mí no me gusta, te juro, no me gusta. Desde que me di cuenta que lo tengo yo, le pido a Dios que no, o sea, que me lo quite. Incluso los sueños premonitorios. Entonces a mí se me presentan las cosas en sueño y luego es verdad, y eso no lo quiero porque la gente te tiene miedo. Soñé contigo y te pasaba esto y les pasa y se acuerdan de mí. Entonces ya la gente me tiene miedo. Entonces ya sueño con la gente y no se los digo, ¿no? No hay modo de prevenirlo. ¿En algún momento tú como religiosa recurriste a la ayuda de algún padre? No. Tengo que decirlo, perdóname, pero pienso que incluso los padres están muy ignorantes en este tipo de cosas. O sea, lo que te pueden decir es reza, y el rezo no sirve si no tienes la fe, ¿no? Y en unos momentos de terror, o sea, obvio le dices, Diosito, sálvame,
pero como que tu fe está más de, ¿cómo te digo? Somos seres sensibles, entonces estás más creyente a lo que estás viendo, a lo que no ves y ves, sálvame, ¿ok? Entonces no, jamás se lo pedí yo a Dios en rezos, no sé qué tal te funcionó. Más o menos, yo no he visto gran cosa más que por el rabillo del ojo, estas niñas que veo así o algo así, pero verlos como los percibe Florencia, o incluso hablar con ellos, o ya interactuar directamente como lo hace Ivana y Emma, no. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando de Emma. Emma fue como el foco de atención, el foco rojo, ¿no? La otra niña también la percibía, la llegó a interactuar. Sí, es que Ivana es una grande y una chica, ¿no? La más grande es más fuerte en todo. Entonces, la más grande siempre te dice que la está cuidando. Entonces, incluso en Ivana tiene muchos terrores nocturnos. Habla dormida y grita. No, a Emma no, a Emma no, a Emma déjalo. A Emma no, no. Y cuando despierta tiene las ojeras así. Y ella te dice es que yo cuido a Emma. Ella la cuida. Y Emma es más susceptible, lo que te decía, se va con el dichoso Baku, se va y regresa. Y ahora es Pato, se llama Pato. Pero están casualmente hablando y me dice, ¿sabes quién me enseñó, abuela? Es muy fácil comer viendo el celular. Pato me dijo, fácil, pon el celular así en la mesa y tú sigues comiendo y lo estás viendo. Pero puedes comer y ver el celular. Ah, sí, ¿quién es Pato? Pues mi amigo que viene a verme. Fíjense lo importante que es recabar todos los datos. Empezó Emma a narrarle a su abuela a quién veía, a quién era su amigo. No solamente la niña que yacía en el departamento de Florencia y Pablo, sino también venía esa niña acompañada por un personaje que Emma le dijo se llamaba Baku. Ahora, no lo cierno todo al contexto del demonio Baku, porque bueno, dentro de la mitología japonesa se habla que es un devorador de sueños, algo parecido al atrapasueños, pero que también le tienen cierto terror, ¿eh? O sea, no propiamente tendría que ser como tan benevolente ese demonio, pero yo no me centraría específicamente en la mitología japonesa, lo ponemos en alusión porque a Emma, en su contexto racional de una niña pequeña que está viviendo estos fenómenos, a ella se le hizo bien sencillo decir es Baku, o se le vino a su mente o se lo indicaron, pudiera ser una interacción con esta niña y le ha de haber dicho se llama Baku. En el sueño habla incluso de cómo Baku mata a personas y que Emma la salva. Fíjense cómo es pues sí, la dialéctica que hace la propia Emma a su abuela. Pero bueno, en los nuevos testimoniales de su abuela comentándolo, preguntándole a Emma qué estaba pasando, qué más pasaba, porque ya su abuela estaba en el sentido de poner total y focal atención en todos estos hechos. Se dieron cuenta, fue incrementándose los fenómenos, es decir, no solamente Roxana experimentaba estas psicosensaciones, sino también Florencia. Florencia tenía percepción extrasensorial muy desarrollada. Pero Florencia también tenía el miedo de que sus hijas heredaran eso. Lamentablemente esto no se elige. Ellos lo ven como un don. Yo siempre lo he comentado y lo he dicho incluso respondiendo a los comentarios. Los dones no existen. Es una facultad extrasensorial, punto. Es un psicodesarrollo. Pero yo lo veo con la perspectiva de investigador paranormal. Ojo con eso, La perspectiva de ella es totalmente distinta a la mía. Ella lo ve como un don. Por ahí allá afuera hay mucha gente que dice es un don, es un regalo. Muchos hablan que es un regalo de Dios, muchos otros hablan que es una maldición incluso. Porque hay mucha gente que no puede dormir con la luz apagada, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en eso se basa el estudio de la parapsicología. Justo el entendimiento, el raciocinio de esas facultades extrasensoriales. Y el saber distinguir y el saber clasificar estos hechos.
Pero bueno, no me quiero desviar, pero tengo que acotarlo para que entiendas. Si llegaste a este punto del video, vas a entender más el por qué el caso de Florencia, de un espíritu común, se vino o se hizo una transgresión a las posibilidades tan variadas, pero tan escalofriantes, que es enfrentarte a un demonio y a una niña pequeña de 3 años de edad. Y esto es de suma importancia comentarles a todos ustedes, porque no es una cuestión de que, ay, no, es que a una niña no le puede pasar, a un niño no le puede pasar. Sí, ellos no distinguen, no hacen distinción entre edades. Credos sí, creencias, credos sí, es algo bien curioso. Referente número 1, el testigo de Jehová, la abuelita de las niñas por parte del papá de Emma e Ivana. El otro referente religioso, Roxana. Roxana dice, soy católica por elección. Tiene su punto de vista muy distinto a los padres que ejercen algún tipo de ritual como el exorcismo. Pero bueno, aquí estábamos hablando de una influencia maligna, que es muy diferente a la posesión maligna. La influencia es uno de los parámetros o uno de los puntos que empieza a ejercer la entidad o el demonio como para tratar de poseer. Pero bueno, todos estos conceptos los tengo que explicar para llegar al punto de este tiempo del testimonial. Es decir, Roxana dice, no solamente la veía Emma, no solamente incluso la atacaban, es una forma de expresarlo, aunque ella no te lo haya dicho así, pero es una forma de decir, oye, le rayan la cara y amanece con moretones en las piernas. Esos son ataques. Ahora Emma le dice, mi amigo Pato, quien no haya puesto atención en uno de los testimoniales de Florencia, en el sueño de Florencia, al momento que ella trata de rescatar a una de sus hijas de ese sueño pesadilla, en la cual nos voy a dar un pequeño refresh. Florencia dice, estábamos en un lugar como una especie de campamento que iba con toda mi familia y mis hijas. Se veían las estaciones como es decir, como si fuese como muy rápido, un time lapse, así es como se dice dentro de la producción, ¿no?, del video. Los time lapse son como ver en cámara rápida cómo se hace de día y de noche. Entonces ella decía, parecía que las estaciones cambiaran continuamente. Punto referente importante del caso de Florencia, el sueño de Florencia. Cuando ella dice, se veían como pasar las estaciones, para mí, dentro del concepto de la investigación paranormal, es un referente base. ¿Hace cuánto tiempo tiene la entidad espiritual ahí? Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿eh? Ojo con eso, porque aquí vamos a hacer las conclusiones. 2. Florencia narra en el sueño que llegó a ver a la niña. Por eso le dio una identidad a la niña. Incluso lo externa muy detalladamente, porque me dice, es una niña con un vestidito así, con los lancitos y cosas así. Ella empieza a narrar todo el sueño y ella le llamaba mucho la atención que no se le veían los ojos a esa niña. Por eso en el punto importante de ese testimonial dijimos, es una entidad espiritual que tiene mucho tiempo atorada en espacio-tiempo. Es posible que sea consciente, ¿ok? Vamos haciendo el refresh del sueño. Cuando Florencia habla de que Emma, creo que sí es Emma, va a explorar a una especie de lago oscuro, Florencia se preocupa y va a rescatar a su hija. Cuando la agarra de la mano, a la niña la están jalando, tirando hacia esta especie de lago. Decía Florencia que le hablaba a su familia. Punto importante, que tal vez igual y dices, es que qué tan importante puedan ser esos detalles. Muchísimo. Es cuando nosotros profundizamos realmente en los casos del fenómeno paranormal, es cuando se nos hacen fascinantes, porque todo ese tipo de acontecimientos y detalles que posiblemente para cualquier persona diría, pues es que mira, yo soñé con esto y esto, pero del lado de la investigación es, ok, ¿qué está provocando? ¿Qué ejercicio de manifestación está haciendo una entidad espiritual dentro del espacio-tiempo de estas personas? ¿Y qué es la referencia del estado onírico? Acuérdense, no lo digo yo nada más.
Una vez lo dijo Jordi, padrísimo. Jordi Rosado, te mando un saludo, hermano. Dijo, claro, los sueños pueden ser la carretera de comunicación con las entidades espirituales. Lo dijo perfecto, es real, es cierto. Entonces, hay una referencia del estado onírico. No solo eso, hace mención de un demonio devorador de sueños que es Baku. Emma lo dice. Cuando está en esos procesos de Florencia agarrar a su hija para que no se la llevasen a ese lago, dice ella, volteaba a ver a mi familia y les pedía ayuda y ellos estaban como si nada. Punto importante del comportamiento de una entidad espiritual. Ahí le está arrojando cómo esa niña se sentía. Psicosensaciones, ¿se acuerdan? En otros expedientes lo hemos comentado, abarcado un poco más el tema de la psicosensación de una entidad espiritual y cómo te puede refrendar a ti esa psicosensación, a esa persona, para darle un entendimiento de cómo se siente la entidad espiritual. Ok, vamos ahora con el otro concepto. Cuando Florencia tira de su niña, la está agarrando hacia ese lago, en ese estado onírico, en ese sueño que tuvo Florencia, dice ella que la que le ayuda es su abuela, una abuelita que ya falleció de Florencia, siendo que Florencia es perceptiva, siendo que Roxana es perceptiva, y no duden que su abuela también era perceptiva. Entonces, ella dice, yo siento a mi abuela, yo estoy con mi abuela y mi abuela es la que me está ayudando a jalar a Emma. Cuando ella dice, logro zafar a Emma de ese tacto con el lago ese negro, sale un pato. ¿Se acuerdan de ese sueño? Y nosotros incluso dentro del testimonio le dije, ¿cómo es un pato? ¿Pato qué? ¿Animal? ¿Juguete? ¿Cómo? Un pato de hule, un juguete. La referencia que nos da Roxana por testimonial de Emma, Emma le dice, mi amigo pato, ¿ven a dónde queremos llegar? ¿Ven cómo se empieza a hilar todo? ¿Cómo el rompecabezas del caso de Florencia empieza a tomar forma? Ya no solamente es una entidad espiritual de una niña atrapada en espacio-tiempo que no sabemos cómo murió. Incluso presumimos en algún punto en la plática con Florencia de ese sueño que nos narró la posibilidad de su muerte. El por qué a mí me referenciaba a eso. Yo recuerdo que le dije a mis investigadores, imagínense ustedes la referencia de escena que puede ejercer una entidad espiritual en un sueño y que esta entidad espiritual le puede referir a esa persona. Ok, mira, la estaba viendo de esta manera, la vi de esta forma, la vi con este tipo de detalles, o incluso la situación, la generación de sensaciones, de psicosensaciones. Cuando hablo de psicosensaciones, chicos, para que todos entiendan a qué punto quiero llegar, es que la psicosensación de esa persona puede ser nostalgia, tristeza, desesperación, miedo. ¿Qué sentías en tu estado onírico? ¿Qué sentías tú cuando soñabas esa pesadilla? Y ese es un referente de también trasladar la psicosensación de una entidad espiritual hacia el receptor. Continuemos con el testimonial. Y tú así de, no, por favor. Han puesto ahí. Obviamente, ahora somos fans de las velas, de los inciensos, de las runas, de las piedritas, estos cuarzos. Bueno, se preguntan qué no tienen esas niñas. Incluso hay un spray, ¿no? Que dice de las 7 plantas. No, bueno, o sea, imagínate, te mueres de miedo, en serio. Nadie sabe, o sea, todo el mundo que yo conozco dice, quiero vivir algo así, hasta que lo vives. O sea, evidentemente es diferente, porque siempre le he dicho, no es lo mismo a que te lo platiquen a que lo vivas. no, Créeme que nos hemos dado cuenta de tantos casos que quisiera no haberlo vivido. Bueno, sí, claro. Ahora viene un punto donde Florencia me platicó que cuando en ese proceso, en esos días de que Florencia ya se estaba decidiendo ir de ese departamento, te dejaron a las niñas y que hubo un comportamiento de Emma, no recuerdo si de Emma o de Ivana, en el cual Emma o Ivana estaba muy enganchada ya con la entidad que estaba en el departamento.
¿Te enteraste de esto o te diste cuenta? ¿Interactuaste esto con Florencia? Sí, se les tenía, bueno, se vinieron para acá algún día ya cosas muy fuertes que la gente puede pensar que es mentira, pero de pronto ya Florencia tuvo que dormir en el cuarto de las niñas para cuidarlas. Florencia se la pasa rezando y ella como una mamá con estos rezos, con esta fe de a mis hijas no las toques, por favor. Entonces ella decía que sentía como este fuego en la espalda, así como chile, como algo así caliente, ¿no? Y de pronto su gato, Príncipe, sale volando de la cama ¡fu! Y lo avienta. Entonces ella llega, me lo platica y me dice, mamá, no quiero que las niñas regresen a esa casa nunca. No van a volver a irse para allá. Entonces se quedaron conmigo y dormían en mi cama, en mi cuarto conmigo. Ellas dos, se cuenta, ellas dos así normal y yo de cabeza, ¿no? Con veladoras a un lado. Y yo amanecía con moretones en los brazos. Todas las mañanas tras la serie. Entonces, después de la segunda vez que amaneces toda morada de los brazos, la tercera ya no puedes dormir. Bueno, estuve así como 3 semanas. Nos recomendaron que hiciéramos un baño, ya sabes, esta onda como de Los Ángeles, como así, con flores blancas, un baño de flores blancas, ¿no? Agüita con flores blancas. Y cuando yo iba a bañar, ir haciendo la oración de San Miguel Arcángel, ¿ok? Que es el defensor y que los demonios, ya sabes. Bueno, baño a Ivana, normal, viene, se acuesta y la dejo. Voy a bañar a Emma y Emma gritaba, se puso histérica, que no quería que la bañara y no quería que le rezara y decía, no, tú no, tú no, pero era, o sea, una aversión, haces cuenta, parecía que yo la iba a matar, ¿no? No, tú no, tú no, tú no. Y obviamente tu abuela, ya estaba yo desesperada. Entonces tuve un ataque de histeria, donde definitivamente le grité a esta cosa, lo que sea, dije, vete, quiero, así, te ordeno que te vayas de mi casa y quiero que dejes en paz a mi nieto. Punto. Pero se lo grité de tal modo, o sea, me puse histérica y se lo puse a gritar así horrible, o sea, imagínate ya histérica yo de, quiero que te vayas a mi casa, así, gritando, que cuando yo volví en mí, la que me estaba abrazando era Emma a mí y me decía, abuela, ya cálmate, ya me voy a dejar bañar, por favor, ya cálmate. Y yo, está bien. En ese momento yo supuse o supe que se había ido. ¿Ves? Ya era otra actitud. La niña me estaba abrazando y me decía, abuela, ya cálmate. Yo sí me voy a dejar bañar, ya cálmate. Ya me abrazó, ya la bañé, ya vine, ya la acosté y todo. Y ya la dejé. De los moretones solo se me quitaron. Florencia me dijo, es que te tienes que poner fuerte tú. O sea, yo no puedo cuidar 2 niñas y a ti. Yo pensé que tú no necesitabas ni protección, ni cuidado, ni nada, que tú te puedes defender solo. Basada en la fe, en tu fuerza interior, en tu mente, en la de adentro que tengas. Y me dijo, pues tienes que ponerte fuerte tú, porque ya cuidar a las 3 no puedo. Y pues me tuve que poner fuerte. En algún momento, por ejemplo, cuando nosotros tomamos el caso y cuando empecé a ver un montón de situaciones de las cuales sí dije, sí hizo un poco de atención, y cuando me platicó esto de la niña, este acontecimiento, más o menos, no me lo platicó con detalle, sí llegué a pensarlo, te soy honesto, llegué a pensar la posibilidad de una intención o una influencia maligna. Sí. Y propiamente en la niña, y no tanto como una, y quiero externarlo, no una como posesión, pero sí una influencia. Llegué hasta a notar esto que para mí como experto te lo digo, yo lo llegué a pensar, me reservé mucho, que dije, tenemos que profundizar un poco más. ¿Llegaste a pensarlo? Sí, claro. Lo ves. La llamada de la abuela, retomando la llamada de la abuela, me habla llorando, tú no le preguntas, ya cuando todo está un poco más calmado, que ya están aquí, que ya sabe que no están en su casa,
Ella me comenta, no sé, Antonio, no sé si Dios me salvó de vivirlo o por qué no estaba yo ahí, ¿no? Ella dice que se va a dormir con Emma y decía el episodio que yo viví de que no se quería bañar, ella lo vivió, Emma no quería dormir con ella, ¿no? Dice que gritaba, no, contigo no. Entonces la mamá la calma dice, no, está bien, tú vas a dormir sola. Entonces piénsalo como película de terror, que la niña se puso una cobija encima, así toda tapada, como un velo, se va a la pared y habla un idioma que no conoces y habla con alguien en la pared haciendo así. Así hablando en un idioma que no conoces. Dije, esa niña está poseída por Dios. O sea, ¿con quién está hablando, no? Bueno, y me dice que se acuesta y le tocan en la cama o en la pared. Entonces fue cuando ella dijo, ella es testigo de Jehová. Los testigos de Jehová aparentemente tienen mucha más fe que nosotros los católicos. Y ella obviamente no creía nada de esto hasta que lo vio. Entonces por eso me habló llorando y me dijo, algo le va a pasar a la niña. Algo le va a pasar, por favor, llévatela. Entonces ya cuando yo le platico lo que me pasó a mí y ella me platica lo que le pasó a ella, dije, sí, si yo hubiera estado ahí, yo creo que me vuelvo a poner histérica, yo no sé qué pasa. O sea, si ya salía el gato volando, ya trona, o sea, pegaban en la cama, ya pegaban en las paredes, ya, no sé, ni qué hubiera hecho yo, ni qué nos hubiera pasado ahí. Ya lo último que te quiero preguntar es esto. El nombre de Baku, ¿en algún momento dado lo investigaron, lo averiguaron? De Baku, sí, no recuerdo qué decía, pero sí lo busqué, dice Baku, y Alejandrina yo lo investigué, pero ya sabes, Google, ¿no? O sea, Wikipedia. Ya me dijo que era alguien que protegía a los niños, que los protegía como en su sueño, no sé qué, pero entonces ahí es donde no me hace como match o no me cuadra que me diga Emma, yo salvaba personas. O sea, Emma está muy consciente que ella salvaba. Ivana cuida a Emma y Emma salva personas porque les pide que no lastimen a las personas. Pato, el mismísimo Pato que te estoy diciendo, dije, ¿cómo vino Pato? En Halloween. ¿Y a qué vino Pato? A comerse lo de los humanos. ¿Pero qué come de los humanos? Iván le dice, no le digas, come la comida. Ay, no, abuela, come lo de los humanos. Come lo de los humanos. Entonces yo le digo, a esos no, o a esos no, Pato, no te comas estos humanos. ¿Qué come de los humanos? No lo sé. Me llama mucho la atención porque hay un sueño del que nos narró Florencia en ese momento que estábamos en el caso. Y me acuerdo perfectamente que ella narra que vio a Emma acercarse a un río y que este río pues era como algo que la estaba jalando. Florencia intenta ayudarla y luego no me acuerdo quién le empieza a ayudar también a ella, y en ese momento sale del agua, dice, salió un pato de juguete. No sé si esto te lo platico en algún momento. No me lo ha dicho, ¿no? Entonces Yo creo que tal vez por eso no me lo dice, pero no sabía esto del sueño. Emma habla del dichoso pato y se alimenta de los humanos. Y siempre me dicen que vino en Halloween, pero digamos que están muy niñas, ya que tengan plena conciencia de Halloween, creo que solo han visto un Halloween como con plena conciencia. Claro. ¿Actualmente has vivido algo en estos últimos días? No. ¿Esta semana? No he visto. Empiezo a ver. Los veo con el rabillo del ojo. Entonces tiene unos días en que ves algo, pero yo amablemente les digo, por favor, vete. 2019, yo recuerdo perfectamente que fueron como 2 semanas después de que me buscaste, casi una semana, o 8 días, 7 días, un poco más, y se fueron ellos. Ellos no duraron ni un mes ahí, ¿no? A lo mucho duraron un mes. Se fueron a otra casa, y es donde dice Flor que todavía pasaban cosas.
Lo que te decía la fe. Fuimos una legión de señoras católicas y pusieron santos óleos, el aceite sagrado, en todas las puertas, en todas las ventanas, y rezamos un rosario y consagramos y todo, y seguían pasando cosas, y eso lo sientes como la energía, o sea, tú entras ahí y esa energía que se siente, entonces digamos que mi conciencia estaba tranquila porque yo llevo a estas señoras y rezan y todo, pero tú sigues sintiendo la energía. Algo que me pasó en esa casa, ¿conocen las medallas de San Benito? Dicen que es de protección. Estamos en la casa, está vacía, hay 2 muebles y me las dan. Pégalas en la puerta. No sé dónde quedaron. No están. No las encontré, se me perdieron en que echa agua bendita que por acá. Cuando las quise pegar y las medallas ya no estaban. Por entonces la señora me dijo, no tengas miedo, porque para mí fue como un foquito, se te prende un poquito rojo, ¿no? Tengo otras. Y me dio otras. Y yo le iba a coser una en una muñeca que ellas tienen, que duermen con ella, yo se la iba a coser. Tuve que esperarme al domingo, ir a misa, que me la bendijeran y todo, para poderla pegar, porque se perdieron, de verdad se perdieron. Y algo muy significativo de la casa, yo le digo la casa fea, Florencia se lleva un crucifijo de esos que era de mi mamá. Y yo, Flor, ¿y el crucifijo dónde está? Dice, mamá, es que en la mudanza, cuando nos pasamos esa casa y llegamos ahí, se partió a la mitad. Que Flor, que eso no era una señal como, o sea, así como explícita, por Dios. Si es que no lo piensas, ¿sí? No lo relacionas nunca hasta que te pasa. Esta parte del testimonial de Roxana, a mí se me eriza la piel desde el punto de vista de amistad que yo tengo con la familia de Roxana y con su hermana Alejandra. Evidentemente, el escuchar a una persona que decidió no la intervención de un padre exorcista, porque realmente no había un diagnóstico de posesión ni nada, había una influencia que se estaba dando conforme a distintas manifestaciones en sus nietas, principalmente en Emma. Pero hace la narrativa justo de donde se basa. Si viste Mi Encuentro con el Mal, la serie en Netflix, si no la has visto, ve el episodio de Florencia, ve todos los episodios, velo en maratón, acuérdate que le vas a entender mucho mejor. Pero hay una parte de la narrativa de Roxana que es cuando hace este episodio del cual baña a las niñas con un baño energético referente a San Miguel Arcángel, que es uno de los arcángeles portentosos del tema contra los demonios. No lo digo yo, hay muchas creencias, religiones que hacen alusión a San Miguel Arcángel, el que arrojó a Lucifer a los infiernos. Y bueno, ella narra cómo a su primera nieta la baña y todo tranquilo, y con Emma pasa todo ese tipo de situaciones, de las cuales Emma tenía la siguiente animalversión contra conceptos sacros. Es decir, yo no quiero ponerlo en el contexto, pero ¿por qué la selección del caso de Florencia fue una de las historias que se narraron en Mi Encuentro con el Mal, referente a posesiones, influencias y exorcismos? Porque dentro del concepto de lo que orilla a un demonio, a un poseso, es un montón de, o bueno, más bien como un círculo de tantos flagelos que le hace al poseso, y uno de ellos es la vejación y la influencia maligna. Y sí, cabe hacer la indicación muy precisa que Emma estaba en proceso de posesión. Suena fuerte y suena bastante dramático, pero la abuela se los acaba de contar, Roxana, la abuelita de Emma y de Ivana. Y dice que ella empezó a tomarse el tema un poco más en el estrés excesivo, porque ella ya sabía de
todo lo que habían pasado sus nietas en aquel departamento y por qué se estaban quedando con Roxana, en lo que Florencia podía abandonar ese departamento. Llega un punto en el cual la propia fe, por así decirlo, si no es que lo reafirmo, la fe de Roxana le hace una especie de exorcismo a Emma. Impresionante y desafiante, porque nosotros lo hemos dicho siempre, los oficiales exorcistas son efectivamente los oficiados por la Arquidiócesis Primada de México, no hay más. Pero aquí estás hablando del vínculo directo de la abuela de las niñas. Hay un vínculo mucho más estrecho, mucho más... híjole, ¿cómo se los podría exponer? Pues pónganse en los zapatos de Roxana. ¿Ustedes qué harían? Coméntenlo aquí. Si a ustedes les sucediera con alguien muy directo de sus familias y pudiesen hacer ese acto, porque ya entra en un plano de desesperación de decir, ¿qué hago? ¿No? Tengo el asesoramiento de Antonio Zamudio y la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, pero el problema seguía. ¿Por qué tendría que ser de esa manera? Tal vez tendría que haber pasado así. Y esos son parte de los misterios que nosotros siempre decimos nos van a desafiar. Y son los casos que yo les digo de antemano, superan cualquier entendimiento del investigador, de incluso los propios eclesiásticos. Si hablamos en otros capítulos de la serie Me Encuentro con el Mal, que si ustedes se deciden a aventurar a verla, véanla en maratón, porque van a ver las otras dos historias, que por cierto ya nos autorizaron el poder hacer una documentación de los casos aquí en Los Agentes de Negro, que muy pronto lo van a poder ver aquí. Pero más allá de abrirles los expedientes, los otros que son expedientes, en el caso de la mamá de Andrea, que es basada en el libro que ella escribe con base a la experiencia de su mamá, que tuvo esa posesión y ese exorcismo, y de hecho el libro se llama Fascinación por el Mal. Búsquenlo, es muy bueno, porque ella recaba toda la información y todo el proceso de exorcismo que pasó su mamá. Y no solo eso, sino también está el caso de Jessica Urbina, una niña que acepta, pero por la vejación y la influencia, más que la influencia, la vejación hacia el poseso. Jessica acepta la posesión. Vean los casos, analicen todo lo que nosotros les compartimos. Y en ningún otro lado vas a encontrar expedientes abiertos como estos. Solamente aquí, en el canal de Los Agentes de Negro. Por hoy me despido, es todo. Nos vemos la próxima semana con otro expediente más. Posiblemente abordemos los primeros capítulos de esos otros dos casos que vieron en Mi Encuentro con el Mal, pero entre otras cosas, otros expedientes. Y a su vez también les pedimos siempre su like, sus comentarios, su compartida en todas sus redes sociales, sus grupos de Facebook. Ayúdenos a compartir, a difundir más estos contenidos que en suma importancia le pueden ayudar a alguien que esté afuera, que esté viviendo algo extraño, raro. Nosotros podemos ser una parte de la asesoría, pero también parte de la ayuda, porque al final del día, como a mí me decía un eclesiástico, y eso va para todos ustedes, y con esto me despido. Un gran amigo eclesiástico me decía, Zamudio, en el momento que tú intervienes en algún caso de posesión, ya estás en el radar de ellos. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito.
Twitter, @AmigParanormal y @AgentesDeNegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Amig Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AmigParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.